Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más aquí. Hoy nos adentramos en un universo que nos apasiona, el del espectáculo turco, y lo hacemos con un tema que ha prendido la mecha de la conversación y el debate en las redes sociales. Así es, nos vamos a sumergir de lleno en la figura de Kerem Bürsin, un actor que tiene la capacidad innata de generar revuelo, y en una comparación que ha desatado una auténtica tormenta, la que ha trazado entre Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las reacciones, a comprender la complejidad de esta situación y a entender por qué este comentario ha incendiado, de manera casi instantánea, las plataformas digitales. Antes de que nos sumerjamos en las profundidades de esta controversia, si son nuevos por aquí y vibran con la idea de estar al día con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del entretenimiento turco, asegúrense de hacer clic en ese botón de suscripción que ven abajo. Es un gesto simple pero increíblemente valioso para nosotros. Y por supuesto, activen esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Es completamente gratuito, nos da un impulso tremendo para seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear y, sinceramente, nos ayuda un montón a hacer crecer esta comunidad. No se pierdan nada. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente? La noticia saltó a la luz hace unos días, y como era de esperar en la era digital, se propagó como la pólvora, haciéndose viral en cuestión de minutos. Kerem Bürsin, ese actor carismático y talentoso que ha conquistado corazones en todo el mundo, se ha convertido, casi sin quererlo, en el epicentro de una comparación directa entre dos de sus compañeras de profesión y, cabe decir, también dos figuras de gran relevancia en el panorama mediático turco, Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel. Ustedes saben, y si no, se los recordamos, que tanto Afsanur como Hande son actrices con carreras en un ascenso vertiginoso, cada una con su propio estilo distintivo, sus legiones de seguidores leales y sus propios hitos de éxito. La comparación, como era predecible, ha desatado un torbellino de opiniones, un verdadero vendaval de comentarios. Algunos la han considerado una observación perfectamente válida, un análisis honesto desde la perspectiva de alguien que ha trabajado con ambas. Otros, sin embargo, la han tildado de innecesaria, hasta de hiriente, percibiendo un afán por crear una rivalidad artificial o por menospreciar el talento de alguna de ellas. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y a poner las cosas en su justo contexto. Kerem Bürsin ha tenido la oportunidad de trabajar tanto con Afsanur como con Hande en diferentes proyectos, y esta experiencia compartida es precisamente lo que alimenta la discusión. Con Hande Erçel compartió pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam. Este drama romántico no solo cautivó a la audiencia turca, sino que también tuvo un alcance internacional masivo, catapultando a ambos actores a un nivel de fama estratosférico. La química entre ellos en la pantalla fue, sin lugar a dudas, innegable. Esa conexión magnética alimentó innumerables rumores y especulaciones sobre su relación fuera de las cámaras, creando una mística en torno a su pareja televisiva que perdura hasta hoy. Por otro lado, tenemos a Afsanur Sancaktutan. Es una actriz más joven, sí, pero con una trayectoria igualmente impresionante y una presencia escénica que ya la ha consolidado. Es conocida por su notable versatilidad, su capacidad para sumergirse en personajes complejos y por aportar una frescura única a cada proyecto en el que participa. Recientemente Kerem y Afsanur han compartido escenario en un nuevo proyecto, y la dinámica entre ellos, al igual que sucediera con Hande, también ha sido objeto de escrutinio y atención por parte de los medios y del público. Ahora bien, llegamos a la pregunta del millón, al quid de la cuestión, ¿qué dijo exactamente Kerem Bürsin? Los detalles específicos de sus declaraciones han sido, y siguen siendo, objeto de debate y de diversas interpretaciones. Según lo que se ha reportado en diversos medios y ha circulado por las redes, Kerem habría hecho algún tipo de comentario comparativo sobre las cualidades de cada una de las actrices. Podría haber sido en términos de su actuación, su profesionalismo en el set, su energía en escena, o incluso, y esto es lo que más suele generar controversia, sobre su personalidad. Es importante recordar que en el competitivo y a menudo escrutado mundo de la actuación, las comparaciones son algo casi inevitable. Los actores trabajan con diferentes colegas a lo largo de sus carreras, y es natural que se formen opiniones sobre sus estilos, sus fortalezas y sus aportes a cada proyecto. Sin embargo, el hecho de que Kerem, una figura pública de su relevancia y con una base de fans tan considerable, haga estas declaraciones comparativas, es lo que ha encendido las alarmas y ha puesto a todo el mundo a hablar. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.
Como era de esperar, el torbellino de opiniones comenzó a arremolinarse. En plataformas como Twitter, Instagram y los foros de fans, que son verdaderos epicentros de la discusión apasionada, los seguidores de Afsanur y Ande se volcaron de inmediato a defender a sus actrices favoritas. Por un lado, los fans de Ander Cel han resaltado con vehemencia su trayectoria consolidada, su impacto global que trasciende fronteras y la conexión innegable que creó con Kerem en Senkalkam. Argumentan con fervor que cualquier comparación que no reconozca la magnitud de ese fenómeno y el éxito que cosecharon juntos es, sencillamente, injusta. Consideran que Ande ha establecido un estándar y que su legado en esa serie es indiscutible. Por otro lado, los defensores de Afsanur Sankaktutan han alzado la voz para elogiar su talento emergente, su audacia para reinventarse en cada papel que asume y su frescura inherente que aporta a la pantalla. Sostienen que las comparaciones con actrices más consolidadas, aunque puedan parecer inocentes, pueden ser limitantes para su desarrollo artístico y personal. Ven en Afsanur una promesa, un talento en plena efervescencia que merece ser evaluado por sus propios méritos, sin ser constantemente medido con la vara de otros. Argumentan que cada actriz tiene su propio camino, su propia identidad artística, y que las comparaciones constantes pueden empañar su brillo individual. Pero ¿cuál es la perspectiva de Kerem Bürsin en todo este embrollo? Es crucial entender que en muchas ocasiones, las declaraciones de las celebridades, especialmente cuando son extraídas de su contexto original o resumidas para los titulares, pueden ser malinterpretadas o sacar de quicio al público. Es absolutamente posible e incluso probable que Kerem simplemente estuviera intentando expresar su admiración genuina por el talento de ambas actrices. Quizás su intención no era en absoluto crear una rivalidad, sembrar discordia o menospreciar la carrera de ninguna de ellas. Tal vez al ser preguntado directamente sobre sus experiencias trabajando con ellas, intentó destacar las cualidades individuales y las fortalezas específicas que cada una aportaba a sus respectivos proyectos. Podría haber querido decir algo como, Ande tiene una energía magnética y una conexión increíble en pantalla que hizo de Senkalkam un éxito, y al mismo tiempo, Afsanur tiene una intensidad y una versatilidad que aportan una nueva dimensión a los personajes que interpreta. La diferencia radica en cómo se comunican estas ideas y cómo son recibidas por un público ávido de drama y conflicto. Analicemos las posibles implicaciones de estas comparaciones. Para las actrices involucradas, ser objeto de comparaciones constantes, especialmente por parte de un colega con quien han compartido proyectos importantes, puede ser un ejercicio agotador y, en ocasiones, contraproducente. Cada actriz, como mencionamos, tiene su propio camino, su propio ritmo de desarrollo y su propio conjunto único de habilidades. Compararlas de manera explícita, sobre todo si estas declaraciones se hacen públicas y se viralizan, puede generar una presión añadida, inseguridad, y como hemos sido testigos, puede encender aún más las pasiones y los enfrentamientos entre sus respectivos fandoms. Es un recordatorio, a veces crudo, de que a pesar de ser colegas y formar parte de la misma industria, la competencia es una realidad palpable, y la opinión pública, amplificada por los medios y las redes sociales, puede ser implacable. Por otro lado, desde el punto de vista de Kerem Bürsin, estas declaraciones podrían ser vistas como un intento de ser sincero y objetivo. Si él honestamente considera que Afsanur posee ciertas cualidades que destacan en su trabajo, o que Ande brilló de una manera particular en el contexto de Senkalkam, su intención podría haber sido simplemente compartir esa apreciación profesional. Sin embargo, aquí es donde entra en juego la importancia capital de la forma en que se comunica este tipo de información en la era de las redes sociales. Una frase mal elegida, un matiz que se pierde en la traducción o en la síntesis, puede magnificarse hasta proporciones insospechadas, creando una polémica que quizás el propio Kerem no anticipó. La sutileza y la cautela son virtudes muy necesarias en el mundo de las redes sociales. Muchos se preguntan, y es una pregunta legítima, si Kerem Bürsin debería haber evitado hacer esta comparación. En términos de relaciones públicas, de gestión de imagen y, sobre todo, de sensibilidad hacia las carreras y las sensibilidades de sus compañeras de profesión, quizás la prudencia y la diplomacia habrían sido consejeras más sabias. Cuando se trata de dos actrices con bases de fans tan activas, apasionadas y, a menudo, muy protectoras, cualquier comentario comparativo puede ser una chispa lanzada a un polvorín. A veces, la estrategia más segura y la más respetuosa es elogiar el trabajo de todos de manera individual, enfocándose en sus méritos particulares, sin entrar en comparaciones directas que puedan ser fácilmente interpretadas como una jerarquización, una preferencia implícita o, peor aún, una crítica velada.
Los medios de comunicación, como era de esperar, han jugado un papel fundamental en amplificar esta polémica. Los titulares sensacionalistas, los ángulos dramáticos que se le dan a las noticias y las interpretaciones a menudo exageradas de las palabras de Kerem han contribuido, sin duda, a aumentar la tensión y a mantener viva la conversación. Es un ciclo vicioso que se repite constantemente, las declaraciones generan reacciones, las reacciones generan más cobertura mediática, la cobertura mediática a su vez alimenta nuevas reacciones y así sucesivamente, creando una bola de nieve de atención mediática. Lo que sí queda absolutamente claro, y es un punto de consenso entre la mayoría de los observadores, es que tanto Afsanur Sancaktutan como Hande Erçel son actrices con un talento considerable y un futuro muy prometedor en la industria del entretenimiento turco y potencialmente a nivel internacional. Sus carreras las han posicionado como figuras influyentes y admiradas, y es natural que su trabajo sea objeto de análisis, debate e incluso, a veces, de controversia. Sin embargo, es fundamental que las comparaciones, si es que son necesarias o inevitables, se realicen de una manera constructiva, respetuosa y que se centre en los aspectos artísticos y profesionales sin caer en la trivialización, la personalización excesiva o la generación de conflictos innecesarios que puedan perjudicar más de lo que benefician. En resumen, la comparación realizada por Kerem Bürsin entre Afsanur Sancaktutan y Hande Erçel ha desencadenado, sin lugar a dudas, una ola de reacciones significativas en el mundo del entretenimiento turco. Mientras que algunos espectadores y analistas lo ven como una simple observación sobre las cualidades individuales y los estilos de actuación de dos actrices talentosas, otros lo consideran una declaración innecesaria y potencialmente perjudicial para las carreras y la imagen de ambas. Lo que es innegable es que este incidente subraya la intensa atención mediática que rodea a estas figuras públicas, la pasión de sus seguidores y la complejidad de las interacciones en la era digital. Y hasta aquí nuestro análisis detallado de esta polémica que ha sacudido las redes y ha mantenido a muchos expectantes. Espero sinceramente que les haya parecido interesante y que hayamos podido arrojar un poco de luz sobre los matices de este tema. Como siempre, les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía, su tiempo y su interés son lo más importante para nosotros y nos motivan a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este asunto. ¿Creen que la comparación de Kerem fue inapropiada y debió haberla evitado? ¿O consideran que simplemente expresó su opinión de forma honesta, aunque controvertida? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus reflexiones, sus análisis, sus puntos de vista. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar sobre el apasionante mundo del espectáculo turco, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y sobre todo con la misma pasión por el entretenimiento turco. Un abrazo enorme y hasta pronto.